Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Jesucristo es la imagen de Dios en lo humano. Frase de Santo Tomás de Aquino. Esta frase de Santo Tomás de Aquino refuerza la idea de que Jesús emana directamente de Dios, algo que caracteriza al cristianismo y la concepción de lo divino. Y es que en el Señor Jesucristo encontramos la imagen perfecta de nuestro Dios invisible. El escritor, el apóstol San Pablo, dijo: Él es la imagen visible de un Dios invisible. Y es indudable que cuando se hace como uno de nosotros, un ser humano como uno de nosotros, tenía un propósito fundamental, además de salvarnos, de darnos vida en abundancia, de venir y morir por nosotros y darnos esa salvación tan preciada y tan hermosa. También quería enseñarnos a ser seres humanos, ¿no? La humanidad necesita aprender de Jesús todo, absolutamente todo, de cómo ser seres humanos. Por allá en el año 2000, cuando se eligió el personaje de los 2 milenios, y una revista muy importante dijo que el personaje de los 2 milenios se llamaba Jesús de Nazaret, algunos pensadores dijeron lo siguiente: ¡qué ironía! El Dios Todopoderoso se hace hombre para enseñarnos a ser hombres o seres humanos, y nosotros los seres humanos queriendo ser dioses. En primer lugar, tenemos que aprender de Jesús a relacionarnos, a estar aquí en la tierra, a compartir con los demás, a ser hermano del otro, a evitar las guerras, las muertes, las violencias, a cuidar este planeta. Bueno, 1000 cosas que tenemos que aprender de Jesús antes de pensar en querer ser sobrenaturales y divinos. Por eso estos pensadores de principios del siglo dijeron: qué ironía, los seres humanos queriendo ser dioses, y Dios se hace hombre para enseñarnos a ser un ser humano. Jesucristo es la imagen de Dios en lo humano. Un gusto estar con ustedes una vez más en este tiempo devocional donde nos dedicamos a orar, a pedirle al Señor que nos acompañe en el día a día, que esté, como lo dijimos en el culto de ayer, del domingo, que esté en nosotros y nosotros en Él. Que esté en nosotros y nosotros en Él. Bienvenidos todos. Si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos a inscribirte, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, para que le llegue todas las notificaciones y todo lo que usualmente estamos haciendo. Es una alegría inmensa poder estar con ustedes en esta hermosa noche para disfrutar de tiempo con Dios y además del estudio de la palabra del Señor. Quiero invitarles a que se desconecten de todo y que nos quedemos estos minutos delante del Señor. Voy a invitarles a cerrar sus ojos, por favor, ahí donde está, en su casa, en el silencio, en la meditación. Orar es un encuentro con Dios. Es donde nosotros le hablamos al Señor y también le permitimos a Él que nos hable. Entonces, con sus ojos cerrados, dígale: Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, buen Dios. En esta noche estamos tan agradecidos con tu amor, por todo lo que haces a favor nuestro, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia divina, por el alimento, por el techo, por la salud, por estar con nosotros en nuestro diario vivir, por acompañarnos en las pruebas y en las luchas que la vida depara. Venimos delante de tu presencia, buen Dios, para honrarte, para alabarte y para darte todo reconocimiento, todo honor y toda alabanza a ti, nuestro buen Dios. Quiero orar por estas familias que se unen en este momento
conmigo para ir al trono de la gracia. Bendíceles, Señor. Llénales de tu bondad, de tu amor. Tú conoces sus vidas, conoces sus angustias, sus alegrías. Tú conoces sus debilidades, sus fortalezas. Pues venimos delante de ti para rogarte que tu amor no falte sobre cada persona y cada familia representada en los que en este momento me acompañan en la oración. Sé propicio a ellos, sé propicio a sus necesidades, a lo que están viviendo. Hoy oramos de una manera muy especial por la familia Sierra Parra, que les fortalezcas, que les ayudes, que les consueles en medio de las pérdidas de la vida. Oramos, Señor, por Luis Sáenz, por Claudia Moreno, por Milciades Vanegas, por Jeremy Barahona, por Carlos Luque, por Angélica Gudelo, por Raúl Antonio Restrepo, por Joana Orozco, por Betty Parra, Jacqueline Zamudio, Rosa Chagua, Jonathan Rojas. Señor, presentamos a tus hijos y a tus hijas para que les acompañes en la recuperación total de su salud y de su bienestar. Ahí están delante de ti. Tú eres el Dios Todopoderoso y en ti está puesta nuestra esperanza. Guíales y ayúdales y fortaléceles. Oramos por Fabio Parra, por María Paula Católico, por Dayana Castillo, por Marta Franco, Señor, también. Te pedimos que abras puertas y ventanas del cielo y derrames bendiciones sobre tus hijos hasta que sobreabunden, Señor. Igualmente pedimos por la familia Luque Castañeda. Todas estas personas, Señor, que nos escriben a nuestro WhatsApp para poder orar y acompañarles en medio de la vida. Hoy los bendecimos y te rogamos tu amor y tu misericordia a favor de estas personas que hemos nombrado. De igual manera, una vez más, clamamos a ti, Señor, por la salida oportuna, la salida ya rápida de esta pandemia global, pandemia mundial. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Ahora estamos empezando a hacer la vida normalmente. Se abren distintos lugares comerciales, se abren lugares de descanso, de recreación, de alimentación. Se empieza a mover la vida con temores, con tapabocas, como es lógico en este instante. Pues venimos y te rogamos, por favor, que nos ayudes a los países a empezar a emprender nuevamente con las lecciones aprendidas, Señor, pero con la ilusión y la esperanza puesta en ti de que se va a recuperar la economía rápidamente. Ese 20.2% de personas desempleadas en Colombia lo ponemos delante de ti, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro Dios Todopoderoso. En ti está puesta la confianza. Amén y amén. Que el Señor nos ayude. Ya sabemos que Él dijo que oráramos unos por otros y Él nos escucharía. No nos cabe nunca la menor duda de que tenemos en el cielo un sumo sacerdote que está escuchando nuestras necesidades. Bien, regresemos al Apocalipsis capítulo 16. Bueno, ayer empezamos con una grande escena en el cielo, ¿no? Se escucha una voz fuerte que salía del santuario y que le decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen sobre la tierra las 7 copas. El santuario se abre, el santuario que está en el reino de los cielos y del que Moisés tuvo una copia para hacer ese tabernáculo en el desierto. Lo dijimos allí en el día de ayer. Entonces hay una grandiosa escena en el cielo. El santuario, como lo digo, se abre. De allí salen 7 ángeles con las 7 copas entregadas por uno de los 4 seres vivientes. Y esas son las copas de la ira, del furor de Dios. Las últimas copas que vamos a ver aquí en el Apocalipsis. Es la última. Las plagas terribles tienen una relación estrecha con las plagas de Egipto, con los terrores que siguieron al toque de las 7 trompetas. Son muy relacionadas. Ayer vimos cuántas cosas se podían parecer entre ellas. Y además es algo en común que encontramos en las 3 plagas, pues fue el granizo, fueron las tinieblas, fue el agua en sangre,
fue las heridas ulceradas que las personas no soportaban. También recordamos que entre las plagas después de las trompetas y estas 7 copas hay unas hordas del mar, ¿no? Del Éufrates, más allá del Éufrates, y ya lo vamos a explicar un poquito en el devocional y la enseñanza de hoy. Y las plagas en la Biblia, lo dijimos, son siempre una búsqueda de Dios de conversión y de liberación de los pueblos. Si vemos la plaga de Egipto, pues es una búsqueda de liberación y de conversión. Ok, dijimos que para esta noche vamos a hablar de algunos aspectos importantes del capítulo 16, ya que ayer mencionamos las 7 copas, lo hicimos rápidamente, pero ya las mencionamos. Entonces empezamos con que los terrores de Dios, los terrores que llegan con las 7 copas, son los que ya vimos en el día de ayer. Son esas plagas terribles que llegaron y que empezaron a acabar con muchísimas cosas, ¿no? Ahora, el capítulo 16, versículo 12, va a decir que el 6º ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates y el gran río se secó para dar paso a los reyes que venían del oriente. Eso sí lo vamos a explicar. Son las hordas del oriente. Juan sabe, el escritor, que el mayor enemigo de Roma, la única nación que ellos no podían controlar, eran los partos. Y los partos vivían más allá del Éufrates. Era una nación que ya lo observamos en otras enseñanzas, que eran diestros en el arco, que venían con caballos, eran jinetes expertos y con caballos y una cantidad de cosas. Bueno, Juan sabía eso y que también vivían más allá del Éufrates. Entonces, al entender esto, de que tienen una caballería que era la fuerza bélica más temida del momento en el mundo entero, y el río Éufrates funcionaba como un control, como una especie de separación que les permitía a ellos estar tranquilos. Si alguien quería pasar el río Éufrates, pues tendría que hacerlo con toda una logística, con todo un esfuerzo para pasar, y los otros seguramente se apersonarían y estarían ya muy preparados. Pues aquí la escritura dice que una de las copas, la 6ª copa, va a hacer secar el Éufrates. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, pues si se seca el Éufrates, le sería muy fácil a los partos invadir el imperio romano. Eso está diciendo. Entonces, una de las copas que está el Señor enviando es secar al Éufrates. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que los partos los pudieran invadir los reyes del oriente, que así se les conocía, y destruir todo el imperio romano. Entonces, aquí empezamos a ver cosas muy interesantes. Recordemos que estamos hablando de un momento en el que el imperio romano es tan fuerte, tan temido, y que está persiguiendo y matando a los cristianos. Pues una de las copas de la ira del Señor será disminuir el Éufrates totalmente para que sus enemigos lo puedan invadir. Otro punto importante está en el versículo 13 del capítulo 16, que se nos habla de unos espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Dice así, versículo 13: vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus impuros en formas de ranas. Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, estos 3 espíritus inmundos, que son como ranas que salen de la boca del dragón, de la bestia o el monstruo y del falso profeta, son precisamente espíritus malignos que salieron de las bocas de estas fuerzas malignas.
tanto las ranas son vistas como algo asquiento, como en el Antiguo Testamento, como algo repulsivo, y ahora están saliendo de la boca de ellos. Bueno, ¿qué empieza a significar esto que estamos analizando? Que de la boca de ellos, ¿qué sale de la boca usualmente? Pues de la boca sale el habla, salen las palabras, y si de ellos salen tres espíritus que vienen a hacer todo esto, a llevar, como dice aquí, estos espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y saltan a reunir todos los reyes del mundo, entonces tienen una especie de verborrea, de hablar, de decir las cosas de una manera que van a reunir a todos los reyes del mundo para hacer batalla contra el gran Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, la boca es el órgano que habla. Lo que termina significando aquí en esta palabra importante es que sus palabras son como plagas inmundas, como vanidades vacías y aliadas del poder de las tinieblas. Eso va a significar estas tres ranas que salen de la boca de la Trinidad demoníaca, ¿no? Ya lo dijimos en algún momento. La Trinidad demoníaca, el falso profeta, el dragón, que es Satanás, y la bestia que salió del mar, que era efectivamente el Imperio Romano. Bueno, pero hablemos entonces del falso profeta. Acabamos de mirar, ¿no? El dragón se identifica con Satanás, ya lo acabo de decir, y la bestia que salió del mar se nos ha identificado todo el tiempo con el Imperio Romano. Hasta aquí Juan no nos había hablado de falso profeta y lo presenta a sus lectores como que ya suponía o ya sabían de quién se trataba este falso profeta. Además de este pasaje también se anuncia o se habla, se hace mención del falso profeta en el capítulo 19, versículo 20, por ejemplo. Va a decir la palabra: el monstruo fue apresado junto con el falso profeta, en el capítulo 19, versículo 20. Entonces ya ahí tenemos otro momento del falso profeta. También en el capítulo 20, versículo 10, va a decir: y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Y ya en el capítulo 13, versículo 13, se nos había hablado de algo muy claro, que era que la bestia que salía de la tierra, se aclaraba que surgió de la tierra, era efectivamente el falso profeta. Entonces la función de este fue hacer grandes maravillas, recordemos, y hacer que las imágenes de la primera bestia hablaran, y que al hablar se obligara a adorar a esa bestia primera que salió del mar, y si no se adoraba, este falso profeta o esta bestia que salió de la tierra, pues mandaba a matar a los que no adoraban a la imagen de la bestia, los destruía. Su función entonces fue hacer grandes maravillas y ser el proclamador. Era como la parte de publicidad de la gran bestia primera, y aparte de eso era como el que obligaba a la gente a rendirle culto y adoración. Por eso se llama el falso profeta, ese que empieza a proclamar todo eso. Pues bien, nos encontramos entonces aquí con que por primera vez el Juan, el escritor bíblico, lo llama el falso profeta. No nos confundamos, es la misma bestia que salió de la tierra, ¿ok? Bueno, y aquí hay otro pasaje interesante. El versículo 16 dice: y se reunieron los reyes, o reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los malos espíritus salieron a convocar a todos los reyes para llevarlos a la guerra. La idea de un conflicto final entre Dios y las fuerzas del mal es muy antigua. Por allá en Salmos capítulo 2, versículo 2, va a decir: los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el rey y
contra el Señor y su Rey escogido, y gritan: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a liberarnos de sus ataduras. Entonces, la idea de que el final se iba a desarrollar en un conflicto de guerra y de destrucción entre Dios y las fuerzas del mal, pues es una idea y es una concepción de muchísimo tiempo atrás. En esta batalla final había de librarse en un lugar que se llama Armagedón. Precisamente aquí Juan nos está haciendo esa referencia a Armagedón. Se puede relacionar también con otro lugar que es Megiddo, en la llanura del Esdrelón, ¿sí? Y además se encontraban cerca la calzada que iba de Egipto a Damasco. Este lugar, desde tiempos muy antiguos, incluso hasta la Primera Guerra Mundial, que fue en el 1914 a 1918, había sido un lugar de grandes campos de batalla en el mundo. Entonces, Armagedón quería decir la ciudad de Megiddo, y Armagedón también cuando Ezequiel estaba describiendo la última batalla contra los reyes de Gog y Magog, dijo que la victoria final sería en los montes de Israel. Por allá eso está en Ezequiel 38, versículos 8 y 21, o Ezequiel 39, versículos 2, 4 y 17. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir? Pues nos quiere, Juan echa acopio a una tradición antigua que decía que esto se iba a terminar precisamente en una batalla. Y como para ellos el lugar y el centro de las batallas era este lugar llamado Armagedón, por eso él lo trae a colación y evidentemente lo está recordando de una manera muy diciente para decir, bueno, pues esa batalla se va a llevar a cabo en ese lugar. Pero es una forma simbólica de decir, ok, el sentido de la historia, que es el mal siempre en el ser humano atacando las cosas buenas, desde el comienzo, desde los orígenes hasta el final, va a tener una terrible batalla. Y esa terrible batalla Dios va a acabar con el mal definitivamente y para siempre. Entonces, ¿en dónde va a ser? Pues en dónde eran las batallas de los antiguos tiempos, que vio Ezequiel, en las batallas que vieron en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el lugar más famoso para esas batallas? El Armagedón. Y como ese es el lugar que tiene Juan en cabeza, lo que está queriendo decir es que vamos a encontrarnos con una batalla final en la que el mal será totalmente destruido por el Dios Todopoderoso. Todo esto que acabamos de leer y algunas generalidades del capítulo 16 que ayer no tratamos y por eso las estamos tratando hoy, todos estos horrores pasaron. Todas las 7 copas también pasaron, indudablemente. Pero el propósito por el cual llegaron todas estas cosas no se cumplió. ¿Cuál es el propósito? Versículo 20 del capítulo 16, ya lo hemos dicho en otros momentos. Todas las islas y los montes desaparecieron, y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos que pesaban más de 40 kilos cada uno. Y los hombres, en vez de convertirse, mire el versículo número 21, dice que los hombres dijeron cosas ofensivas contra Dios por la calamidad del granizo, porque fue un castigo muy grande. El propósito de conversión, que Dios aún estaba abriendo ese compás de espera para que los seres humanos se convirtieran, no se logró porque el ser humano no se arrepintió. El ser humano puede a veces pasar por plagas, puede pasar por guerras mundiales, puede pasar por hambre, puede pasar por todo ese tipo de cosas, pero si definitivamente no permite el ser humano que su corazón se ablande frente al Señor, ni aun estas cosas que acabamos de ver del Apocalipsis, pues permitieron que el hombre, el ser humano, la raza humana, se convirtiera y no sufriese el castigo final. Pues bien,
Con eso terminamos el capítulo 16, haciendo estos recorderis de lo que es el falso profeta, de lo que son los espíritus que salieron del dragón, de la bestia que había salido del mar y del falso profeta, las 3 ranas que salieron de ellos. Con esto también aclaramos un poco el tema del Armagedón y aclaramos los horrores que salieron, que eso lo vimos ayer. Los horrores son las 7 copas de la ira del furor de Dios. Todo esto con el propósito de que Dios ama a la humanidad y quiere de una u otra manera dar compás de espera para el arrepentimiento. Pues quiera el Señor que esta humanidad entienda, ¿sí?, que no podemos estar a favor del dragón ni de la bestia. Y a veces sin darse cuenta, cuando aprobamos injusticias, cuando avalamos proyectos políticos que destruyen, que acaban, que asesinan, cuando avalamos la muerte, cuando avalamos el destruir a otra persona, cuando avalamos todo ese tipo de cosas, no nos damos cuenta que estamos más bien formando parte de las huestes de la bestia y no del Cordero. Por eso la reflexión del Apocalipsis es una reflexión totalmente actual que nos invita indudablemente a tener esto pendiente y a decirle al Señor: ayúdanos cada día a preferirte a ti antes que a la bestia, que al falso profeta o al mismo dragón. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Señor, gracias por todas estas aclaraciones de tu palabra. ¿Cómo se nos va aclarando el panorama? ¿Cómo se nos va llenando la vida de esperanza sabiendo que tú estás con nosotros? Que nos acompañas, que nos bendices, que en ti tenemos toda esperanza, Dios bueno y maravilloso. Gracias, Señor. Yo oro por cada persona que me está viendo y está acompañando en este devocional, para que esta tu palabra le sea de verdad eficaz en estos tiempos y que nos permita reflexionar si nuestras acciones son acciones divinas o acciones, Señor, demoníacas. Ayúdanos a quitar lo que no te sirve de nuestra vida y a enfatizar lo bueno que tú colocas en nosotros. Muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Muy bien, un gusto estar con ustedes, estudiar la palabra. Mañana vamos a entrar en el capítulo 17, que va a adquirir otra figura. Aquí ya en el capítulo 17 nos vamos a encontrar con la figura de una mujer sobre un monstruo. Nos vamos a encontrar con la figura de esta gran ramera y la caída de Babilonia. Otras figuras que Juan va a utilizar para explicarnos cómo viene el juicio a la gran ramera. Pues ¿quieres saber quién es la gran prostituta? ¿Quieres saber quién es la Babilonia que está hablando Juan? No se pierdan nuestro episodio de mañana. Dios me los bendiga, Dios me les guarde y no olviden nunca lo que dijo Pablo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. Chao, chao. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.